Buenas tardes, mi nombre es Sergio Gómez y esta es la clase 18 de estructuras de datos y hoy vamos a hablar de árboles de búsqueda. Entonces, el único árbol de búsqueda que conocemos hasta ahora es el árbol binario de búsqueda, el cual permite implementar conjuntos, diccionarios y mapeos con un tiempo de operaciones de buscar, insertar y eliminar con orden logarítmico en la cantidad de elementos en promedio. Sin embargo, en el peor caso, las operaciones tienen orden lineal en la cantidad de elementos cuando las inserciones en el árbol se realizaron en forma ascendente o descendente en las claves, en cuyo caso el árbol degenera en una lista y las operaciones pasan a tener orden n. Entonces, hoy vamos a ver que hay estructuras alternativas que garantizan el tiempo de acceso en orden logarítmico en la cantidad de elementos y se los conoce como árboles de búsqueda balanceados. Hoy vamos a ver el árbol ABL, el árbol 2,3 y el árbol B. Entonces, ¿qué es un árbol ABL? Un árbol ABL es un árbol binario de búsqueda, pero con una corrección. Entonces, vamos a agregar una corrección al árbol binario de búsqueda para mantener la altura del árbol proporcional al logaritmo de la cantidad de nodos del árbol. Entonces, recordemos que el tiempo de búsqueda, inserción y borrado o eliminación en un árbol binario de búsqueda es lineal en la altura del árbol. Entonces, si n es la cantidad de elementos de un árbol T, tendríamos así que el tiempo de las operaciones dependiendo de n sería del orden del logaritmo base 2 de n. Entonces, lo que vamos a ver es que le vamos a agregar lo que se llama la propiedad de balance de la altura y que quiere decir que para cada nodo B del árbol, las alturas, el nodo interno, o sea que no es hoja, las alturas de los hijos difieren a lo sumo en 1. Entonces, cualquier árbol binario de búsqueda que satisface esta propiedad se dice árbol ABL por Adelson, Belsky y Landis, que son los dos autores rusos que publicaron esta mejora al árbol binario de búsqueda en un artículo en 1962. Entonces, ¿qué es la propiedad del balance de la altura? Lo que pedíamos es, de vuelta, lo repetimos, para cada nodo interno B del árbol, las alturas de los hijos difieren a lo sumo en 1. Entonces, ahí mostramos un árbol binario de búsqueda en el cual agregamos nodos dummy y que vamos a indicar con altura 0 en colorado. Los dummy son las estrellitas, los nodos con rótulo igual a estrellita. Y en colorado tenemos anotado en cada nodo cuál es la altura de ese nodo. Entonces, si vemos para cualquier nodo y tomamos la altura del que está anotada en el hijo izquierdo y la del derecho, si hacemos la resta en el valor absoluto de esa resta nos da a lo sumo 1. Entonces, por ejemplo, para el nodo con clave 44, la altura del hijo izquierdo es 2, la del derecho es 3, 2 menos 3 da menos 1, entonces la diferencia de alturas de los hijos difiere a lo sumo en 1. Para el nodo que tiene clave 78, la altura del hijo izquierdo es 2, la del derecho es 1, 2 menos 1 es 1 y vemos que la propiedad se cumple. Después ustedes pueden mirar tranquilos y ver que para todos los nodos del árbol la propiedad se cumple. Entonces, siguiendo a la presentación de Goodrich y Tamassia, vamos a decir que los nodos nulos tienen altura 0. Como un árbol ABL es un árbol binario de búsqueda, la operación de búsqueda no sufre alteraciones. Las únicas operaciones a modificar son las de inserción y eliminación, las cuales deben verificar que se cumpla la propiedad de balance al finalizar la operación. Luego de cada modificación en un nodo, se van a rebalancear los hijos de dicho nodo en orden 1 por medio de los que se llaman las rotaciones, que vamos a explicar a continuación. Entonces, las modificaciones se van a hacer en posorden, desde la hoja donde se insertó el nodo hacia la raíz, siguiendo el camino de llamadas recursivas. Si bien existe un algoritmo para realizar una eliminación en el árbol ABL al estilo del binario de búsqueda como vimos en las clases anteriores,
En esta clase vamos a tomar un enfoque lazy y lo que vamos a hacer van a ser eliminaciones perezosas en las cuales vamos a marcar los datos eliminados simplemente con una bandera booleana. Entonces, las rotaciones son 4 que corresponden a las combinaciones para la inserción de una clave a partir de un nodo raíz del árbol considerado. Entonces, si en un nodo hicimos 2 llamados hacia la izquierda, vamos a hacer lo que se llama la rotación simple de izquierda a derecha. Si, ese es el caso 1. En el caso 2, si estábamos parados en un nodo y primero llamamos a la recursión a izquierda y luego de ese hijo izquierdo se llamó hacia la derecha, se va a hacer lo que se llama la rotación doble de izquierda a derecha. En el caso 13, si estamos parados en un nodo y se llamaron 2 veces hacia la derecha en las inserciones, vamos a hacer la rotación simple de derecha a izquierda. Y en el caso 4, si estamos parados en un nodo y llamamos a la derecha y después con ese hijo derecho llamamos a la recursión a la izquierda, se hace lo que se llama la rotación doble de derecha a izquierda. Entonces vamos a ver ejemplos de rotaciones para luego formalizar el caso general. Entonces, si tenemos ese árbol de la izquierda y como hijo del 7 insertamos un 6, aquí vemos que en el nodo 8 no se cumple la propiedad ya que el hijo izquierdo tiene altura 2 mientras que el derecho tiene altura 0. Entonces lo que habría que hacer es convertir este nodo 8 en este de acá, 6, 7, 8. Entonces ahora este nodo 7 cumple la propiedad de árbol binario de ABL, ya que la altura del hijo izquierdo es 1, la del derecho es 1, 1 menos 1 da 0. Entonces, ¿qué dice acá abajo? La inserción del 6 destruye la propiedad de ABL en el nodo 8, lo que se resuelve con una rotación simple de izquierda a derecho. Eso está tomado del libro de Mark Allen Weiss, Estructuras de datos y algoritmos en Java, tercera edición. Entonces, ¿cómo se formaliza esa rotación simple de izquierda a derecha? Si yo estoy parado en este nodo de acá, que tiene un rótulo X, y tiene un hijo izquierdo con rótulo Y, y tiene un hijo derecho con rótulo Z, y Z tiene un subárbol que llamamos formalmente T1 y Z tiene otro subárbol que llamamos T2 y tiene un hijo derecho que llamamos T3 y X tiene un hijo derecho que llamamos T4. Si uno hace esta rotación, o sea, convierte este árbol en este, el árbol queda nuevamente satisfaciendo la propiedad de ABL y el ordenamiento respectivo de las claves sigue valiendo. ¿Sí? En Z no cambiamos nada, pero en Y vemos, por ejemplo, que T1Z estaba a la izquierda de Y y sigue estando a la izquierda de Y. T1 y T2 estaban a la izquierda de Y y siguen estando. X, que es más grande que Y, sigue estando a la derecha de Y, lo cual es bueno. Y las claves del árbol T3 son todas más grandes que Y y acá siguen estando a la derecha de Y. Y T4 era más grande que Y y acá siguen estando a la derecha de Y y siguen estando a la derecha de X. Entonces el árbol no perdió la propiedad de árbol binario de búsqueda y ahora satisface la propiedad de árbol ABL. Sí, esta situación cuando se da, cuando vos estás en este nodo de acá, llamás a la recursión a la izquierda y en Y llamás a la recursión a la izquierda de nuevo. Entonces el árbol, si se desbalanceó para este lado izquierdo. Entonces hay que rebalancearlo hacia la derecha. Y esa se llama la rotación simple de izquierda a derecha. ¿Cuál sería un ejemplo de la rotación de derecha a izquierda? Insertamos el 10, entonces 10 es mayor que 5, que es mayor que 8, que es mayor que 9 y termina acá. Este árbol, antes de insertar el 10, satisfacía la propiedad de ABL. Ahora ya no lo hace. ¿Por qué? Porque en el 8 tenemos el hijo derecho tiene altura 2 y el izquierdo tiene altura 0. Entonces 2 menos 0 da 0 y no se cumple la propiedad de ABL. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el nodo 8 por esto de acá. Por 9, 8 y 10.
Entonces, la inserción del 10 destruye la propiedad de ABL en el nodo 8, lo que se resuelve con una rotación simple de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos para formalizar esta situación para el caso general? Teníamos este árbol, se llama la rotación de derecha a derecha o rotación simple de derecha a izquierda, dependiendo del libro donde uno lo mira. Incluso para el mismo autor va cambiando entre una edición y otra. Entonces, insertamos un dato que era más grande que i. Entonces, llamamos como el dato es más grande que x, llamamos a la derecha, y como era más grande que y, llamamos a la derecha. Entonces el árbol se cayó para este lado, para el lado de z. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar ahora a y como raíz, que es lo que hacemos acá. Y x va a ser el hijo izquierdo de y z va a ser el hijo derecho de y. Entonces, del lado de z, las cosas siguen igual. O sea que ahí no cambió nada. Z es más grande que y, está a la derecha de y. X es más chico que y está a la izquierda. T1 es más chico que x y los datos de T1, las claves de T1 son menores a x y siguen a la izquierda de x. Las claves de T2 son más grandes que x y menores a y. Entonces tienen que estar a la derecha de x y a la izquierda de y. Están a la derecha de x y a la izquierda de y. Entonces el árbol vemos que sigue siendo un árbol binario de búsqueda, pero ahora satisface la propiedad de ABL. Ahora, un ejemplo de la rotación doble de izquierda a derecha. Insertamos el 6,5 y ese destruye la propiedad en el nodo 7. Entonces, en el nodo 7, ¿qué hicimos? Fuimos primero hacia la izquierda y después hacia la derecha. Y eso se resuelve haciendo este acomodamiento, poniendo al 6,5 como la clave del medio, al 6 y 7 como izquierdos y derechos respectivamente. Entonces, esa es una rotación más compleja. Entonces, se llama rotación de izquierda a derecha por el orden de inserción y es la doble. Entonces, ¿qué hice yo? Estaba en X, fui en el llamado recursivo hacia la izquierda y luego fui hacia la derecha. Y el árbol en X se desbalanceó. Entonces, lo que tengo que hacer es convertirlo en este árbol, en el de la derecha. Entonces, tenemos que Z es la clave del medio. ¿Por qué? Porque es menor a X y mayor a Y. Entonces, entre X y Z, Z es la clave del medio. Entonces, la ponemos en el medio. Como Y es menor a Z, lo ponemos a la izquierda y X es el más grande de los tres, entonces lo ponemos a derecha. ¿Y qué hacemos con los 4 subárboles hijos? T1 es menor a Y, entonces lo ponemos a la izquierda. T2 es mayor a Y y menor a Z, entonces lo ponemos acá. T3 es mayor a Z, está a la derecha de Z, pero es menor a X, entonces lo ponemos acá. Y T4 es, las claves de T4 son mayores a X, entonces en ese lugar están bien ubicadas. Es una genialidad esto. ¿Por qué quedó? Ah, bueno. Quedaron, están bien, es en el orden en el que estaban presentadas arriba originalmente. Y ahora nos queda la rotación 4, que es la doble de derecha a izquierda, que es cuando insertamos un 9 y destruye la propiedad de ABL en el nodo 8. Entonces, si insertamos un 9, decimos 9 es mayor que 5, es menor que 15. ¿Sí? Acá el que no está perdido se recomienda repasar el árbol binario de búsqueda, que a esta altura debería estar más o menos claro. Entonces, ahora el 9 es mayor que 8, vamos a la derecha, y 9 es menor a 10 y vamos a la izquierda y termina insertado allí. ¿Qué es lo que pasa? En el 8 la propiedad de ABL no se cumple. En el 10 sí se cumple. ¿Por qué? Porque 1 menos 0 da 1 y acá la propiedad se cumple. El problema es en el 8, que tenemos 0 a la izquierda y 2 a la derecha. 0 menos 2 da 2 de diferencia y ahí no se cumple la propiedad de ABL. Entonces lo que hay que hacer es rotar este árbol de acá y convertirlo en este de aquí. Entonces, igual que en el razonamiento que hicimos anteriormente,
fuimos a la derecha y después a la izquierda. Entonces el árbol no cumple la propiedad en X y lo que hay que hacer es acomodarlo como se muestra a la derecha. La clave del medio es Z. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Z es más grande que X y es menor a Y. O sea que es la clave del medio. X es la más chiquita de las tres e Y es la clave más grande de las tres. Y igual que como vimos en los anteriores, T1, T2, T3 y T4 siempre mantienen el orden respectivo. Pero vamos a chequear que están bien ubicados. Las claves de T1 son menores a todas las otras, o sea que van a la izquierda. Las de T2 son menores a Z y mayores a X, entonces están bien puestas, son menores a Z y mayores a X. Las de T3 son mayores a Y y mayores a Z. No, perdón, son mayores a Z pero menores a Y porque están a la izquierda de Y, entonces están bien acá ubicadas. Y las de T4 son mayores a Y y están a la derecha de Y. Y son mayores a las de Z porque están a la derecha y son mayores a X porque están a la derecha. O sea que ahí están bien ubicadas. Entonces, ¿cómo programar esto? Hay muchas formas de programarlo. Yo lo que voy a hacer va a ser mezclar el enfoque del libro de Wise con el de Goodrich y Tamasia para seguir manteniendo los nodos dummies y hacer las rotaciones en posorden luego de hacer las inserciones. Entonces la estrategia es, insertamos en una hoja como siempre, pero a la salida de la recursión, en el camino desde la raíz hacia la hoja donde se insertó, hay que ir mirando nodo por nodo a ver si se perdió la propiedad de balance y reacomodar el nodo de acuerdo a el caso que estemos de los 4 que mencionamos anteriormente. Entonces, el nodo ABL es el nuevo nodo del árbol binario de búsqueda, que tiene un parámetro formal de tipo que es el rótulo del nodo. Tiene un padre que es un ABL, tiene un rótulo de tipo E y ahora tiene dos atributos más. El primero es la altura, que es un entero. ¿Para qué se hace eso? A la hora de calcular la diferencia de alturas de los hijos de cada nodo, eso me forzaría a recorrer una gran cantidad de nodos del árbol para calcular las alturas de los hijos. Entonces, en lugar de hacer eso que es muy caro, lo que vamos a hacer es en cada nodo vamos a almacenar cuál es la altura de los hijos. Así, cuando tenemos que averiguar la altura de los hijos para hacer las cuentas y sacar la diferencia, eso se puede hacer en orden 1. Entonces, tenemos anotada la altura de cada nodo en el mismo nodo. Y después vamos a tener un campo más, que es un booleano que indica si está eliminado. Entonces, a la hora de eliminar, vamos a buscar el dato eliminar en el árbol y vamos a poner un true ahí y ya está. Después, cuando haya que insertarlo de vuelta, lo vamos a deseliminar y listo. Bueno, y después tenemos los dos hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho, que son nodos ABL. Entonces, ¿qué hace el constructor del árbol? El constructor del árbol creaba un dummy. Entonces recibe el rótulo que sería null y le pone altura 0. Bueno, entonces, ¿cómo sería la clase árbol ABL? Se llama ABLD y tiene la raíz, que es un nodo ABL, y tiene el comparador de claves. Entonces, el constructor del árbol ABL recibe el comparador y crea un nodo dummy igual que el árbol binario de búsqueda. Vamos a anotar unos carteles acá. Bueno, entonces, de vuelta, el árbol ABL está parametrizado con el tipo E de los rótulos, la raíz es un nodo ABL, necesito el comparador de claves, en el constructor el cliente me pasa el comparador y lo que tengo que hacer es crear un nodo dummy para la raíz y salvar el comparador, igual que como hacíamos en el árbol binario de búsqueda. Ahora, insertar lo que hace es recorre el árbol recursivamente desde la raíz con un método auxiliar llamado insertaraux, que recibe la clave X y la raíz, que es el nodo actual. Y después necesito un método auxiliar max que calcula el máximo entre dos números enteros para usarlo para
setear la raíz de un nodo. Entonces, ¿cómo es el método de insertar auxiliar? P es el nodo actual, que la primera vez es la raíz, e ítem es el dato a insertar. Entonces, igual que en la inserción en el árbol binario de búsqueda, la inserción es recursiva y tiene como caso base llegar a un dummy. Entonces, ¿cómo detecto que llegué a un dummy? Si p.getRótulo es null. En ese caso, lo que tengo que hacer es lo mismo que hacíamos en el árbol binario de búsqueda. Tengo que setear el rótulo del dummy a ítem, hacerle 2 hijos, que sería esta parte de acá, y lo nuevo es esto, que tengo que decirle que ahora la altura de ese dummy es 1 porque tiene 2 hijos con altura 0. Si no, estoy en el caso recursivo, que voy a programar uno solo, que es este de acá, en el cual bueno, estoy en el caso recursivo, son 3 casos. Tenemos 2 programados. Lo primero que hacemos es comparar el ítem con el rótulo de el subárbol, de la raíz del subárbol que estoy mirando. Entonces, si la comparación dio 0, que es este de acá, no hay que hacer nada porque el ítem ya está en el árbol y no cambia nada. ¿Sí? A lo sumo, acá lo que hay que hacer es setear el campo eliminado en verdadero. Eso habría que tocar. Entonces, si la comparación dio 0, no hay que agregar nada en el árbol. A lo sumo, podría ser que el nodo estuviera eliminado, entonces le pongo que eliminado ahora es falso y en ese caso ya lo deseliminé y queda insertado nuevamente. Si ya estaba y eliminado era falso, no pasa nada. Ahora bien, ¿qué pasa si inserto a la izquierda? Cuando comparación es negativo, tengo que insertar hacia la izquierda. Y si comparación es positivo, tengo que insertar hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa si inserto a la izquierda? Llamo recursivamente e inserto ítem hacia la izquierda y a la vuelta de la recursión tengo que ver si el árbol se desbalanceó. ¿Cómo hago para ver si se desbalanceó? Lo que tengo que hacer es pedirle la altura al hijo izquierdo, que está calculada en el hijo izquierdo, entonces le pido p.getLeft.getAltura me da la altura del hijo izquierdo, le resto la altura del hijo derecho y si el valor absoluto de ese número da mayor que 1, quiere decir que el árbol está desbalanceado. Entonces, estoy en 2 casos posibles, en el caso 1 o en el caso 2. Acuérdense que había 4 rotaciones posibles. Cuando voy hacia la izquierda tengo 2 rotaciones posibles y cuando voy hacia la derecha tengo otras 2. Entonces, si estoy acá, ítem es menor que x, porque x es la raíz del árbol. ¿Sí? Estoy pensando en las rotaciones. Entonces tengo que testear si ítem es menor que y o mayor que y. Y eso me determina en cuál de las otras 2 rotaciones estoy. Si ítem es menor que y, estoy en la rotación 1. Y si ítem es mayor que y, estoy en la rotación 2. Entonces, ¿cómo hago? Tengo x, sería p.getRótulo, e y sería p.getLeft.getRótulo. Entonces lo que tengo que hacer, y z tampoco se va a usar, z sería este, por ejemplo. Y lo que voy a hacer va a ser comparar y con ítem. Entonces, si la comparación dio negativa, quiere decir que ítem era menor que y. En ese caso hago la rotación 1 en p. Y si no, hago la rotación 2 en p, porque ítem era mayor que y. Para el otro lado, tengo el caso simétrico y tengo que preguntar por las rotaciones 3 y 4. Después de hacer las rotaciones, lo que tengo que hacer es cambiar la altura del nodo P, porque podría ser que haya cambiado, que evidentemente va a haber cambiado porque agregué algo en el fondo, o no, puede no haber cambiado, pero lo que hago es la seteo. Entonces calculo la altura, le pido al hijo izquierdo cuál es su altura, le pido a su hijo derecho cuál es su altura, le sumo, me quedo con el máximo de los dos y le sumo 1, y ese valor se lo seteo a P como altura. Entonces,
¿Cómo es el código de las rotaciones? Las rotaciones se hacen en orden 1 y consisten de realizar unas asignaciones, nada más. Ustedes, siguiendo el dibujo que yo les hice previamente, podrían programar las rotaciones. Después existen unos trucos donde la rotación doble se puede programar como dos rotaciones simples, pero a la hora de programarlo consisten de hacer asignaciones nada más. O sea que laboriosamente ustedes se pueden sentar y volvemos para atrás y, por ejemplo, agarrar este árbol, salvar cuál es el nodo X, cuál es el nodo Y, cuál es el nodo Z, cuál es la raíz de T1, cuál es la de T2, cuál es la de T3, cuál es la de T4 y hacer todos los enganches. Y listo. O sea, hay que sentarse a escribir asignaciones para hacer todos los enganches de vuelta. Eso es el código de las rotaciones. Bueno, entonces, las rotaciones se hacen en los nodos del camino desde la raíz hasta la hoja donde se insertó la nueva clave. Como las rotaciones se implementan con asignaciones de referencias, posiciones, cada rotación se hace en tiempo constante, u orden 1, que es equivalente. La cantidad de rotaciones es del orden de la altura del árbol. La altura del árbol es proporcional al logaritmo de la cantidad de nodos del árbol. Ahora lo vamos a demostrar en la siguiente diapositiva, o vamos a dar una parte de la demostración, porque la demostración la verdad que es muy complicada. Por eso el árbol tiene apellido y nombre. Y entonces, por lo tanto, el tiempo de insertar es del orden del logaritmo de la cantidad de nodos del árbol. Entonces, este árbol, la ventaja que tiene contra el o con respecto al binario de búsqueda es que siempre la inserción tiene tiempo logarítmico. Entonces, por lo tanto, siempre el árbol está balanceado y siempre la búsqueda tiene tiempo logarítmico. Bueno, ¿por qué la altura de la BL es del orden del logaritmo de n? Entonces, como la diferencia de altura de los hijos de un nodo de una BL es a lo sumo 1, se cumple que la cantidad NH es la cantidad de nodos de un árbol de altura h. En el peor árbol desbalanceado se define recursivamente de esta forma, como la cantidad de nodos de un árbol de altura h es 1 por la raíz más la cantidad de nodos que tiene un árbol de altura h menos 1 más la cantidad de nodos que tiene un árbol de altura h menos 2. Esta ecuación de acá sale de mirar este dibujito que yo lo saqué de un artículo que está citado al final, o sea, la explicación está el artículo es bastante complicado, si quieren lo pueden leer, utiliza todo lo que vieron en las otras materias y lo que van a dar, ¿sí? Utiliza matrices, utiliza Fibonacci, utiliza autovalores y autovectores, utiliza un montón de cosas. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser rascar la superficie de la demostración nada más, como para que esto no sea un resultado dado por revelación divina, ¿sí? Entonces, fíjense, el peor árbol ABL que podemos tener es el que tiene la raíz y tiene un hijo con altura h-1, un hijo izquierdo y un derecho con altura h-2. Y lo mismo en cada nodo posible. Entonces, la cantidad de nodos del árbol H se define, como les decía, como 1 por la raíz más la cantidad de nodos del hijo izquierdo más la cantidad de nodos del hijo derecho. Si uno mira esto, se parece a Fibonacci. Fibonacci la vimos en RPA y el otro día la repasamos. Fibonacci de 0 era 0, la notación es f sub 0 acá para hacerla más compacta. Fibonacci de 1 es 1 y Fibonacci de i es Fibonacci de i menos 1 más Fibonacci de i menos 2 para i mayor o igual que 2. Bueno, y ahora acá es donde hacemos agua con la lógica, pero lo manejamos como si fueran procedimientos las demostraciones. O sea, ustedes crean que estos dos pasos que vamos a ver ahora son verdaderos y se puede ir a ver los dos artículos que les dejo en las referencias al final de la diapositiva, que son, a ver si voy al final y después vuelvo a la 19. Serían estos dos de acá, ¿sí? Los dos primeros. Vamos a la 19. Entonces, si phi es la razón dorada o el número áureo, que es 1 más la raíz de 5 sobre 2, ahora vamos a ver de dónde sale ese número, que es igual a u, es un número irracional, que vale 1,6180 y pico, se puede demostrar que este NH, N sub H, es igual al número de Fibonacci H más 2 menos 1.
Y también se puede demostrar que el número de Fibonacci h más 2 es 1 sobre raíz de 5 por 1 más la raíz de 5 sobre 2 a la h más 2 menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la h más 2. Y este menos 1 de acá es este que teníamos restando acá. Esto se puede demostrar, que tampoco lo vamos a demostrar, que este número es más o menos, o sea, el número h más 2 de Fibonacci es aproximadamente 1 sobre raíz de 5 por phi, que es este número de acá arriba, a la h más 2. Y el menos 1 que tenemos es el que teníamos acá restado. Entonces, si reescribimos la cantidad de nodos de un árbol ABL de altura h en el peor escenario como 1 sobre raíz de 5 por phi a la h más 2 menos 1, y acá pasamos el 1 restando, lo pasamos sumando para el otro miembro, aplicamos logaritmo base 2 a ambos miembros. Acá me quedó 2 veces lo mismo, pero no importa. Entonces acá, ¿qué hacemos? Este h más 2 que está como el logaritmo de esto es el logaritmo de un producto es el logaritmo de una suma. Entonces nos queda, bueno, ustedes se pueden poner a hacer las cuentas y esto quedaría el logaritmo de 1 sobre raíz de 5. Como es 5 a la menos un medio, me queda menos un medio del logaritmo de 5. Y acá me queda el logaritmo de una potencia, es el exponente multiplicado por el logaritmo de la base, que es lo que tenemos acá, h más 2 por el logaritmo de phi. Y si acá despejamos h, nos queda esto de acá. Entonces nos queda el logaritmo de n sub h más 1 menos 2 el logaritmo de phi más un medio del logaritmo de 5, todo dividido el logaritmo de phi. Se hacen las cuentas con la calculadora, el logaritmo de phi da 0,21 y esta suma de estos dos términos de acá da menos 0,77 más o menos. Entonces acá claramente se ve que h es el logaritmo de n sub h más 1 menos una constante dividido otra constante. O sea, por lo que vimos los primeros días, por regla de producto y de la suma, esto es del orden del logaritmo de n sub h. Bueno, entonces, pero si bien el árbol ABL presenta una mejora significativa contra el peor escenario del árbol binario de búsqueda, nos hemos quedado pensando si es posible mantener siempre un árbol que sea perfecto, o sea, que esté siempre con todas las hojas apoyadas en el piso, todas al mismo nivel. El problema es que para tener un árbol que satisfaga esa propiedad, el árbol binario solo no sirve. Entonces de ahí llegamos al árbol 2,3. Entonces un árbol 2,3 es un árbol tal que cada nodo interno, es decir, una hoja, tiene 2 o 3 hijos y todas las hojas están al mismo nivel. Entonces la definición recursiva es T es un árbol 2,3 de altura h si T es vacío, es decir, tiene altura 0, o sea, es una hoja, o T es de la forma un nodo interno n con un hijo izquierdo y un hijo derecho, donde TI y TD son árboles 2,3, cada uno de altura h menos 1. TI se dice subárbol izquierdo y TD se dice subárbol derecho. O es de la forma C, donde Cn es un nodo 3, es decir que tiene 3 hijos, Ti, Tm y Td, que a su vez son árboles 2,3 de altura h menos 1. Entonces, si un árbol 2,3 no contiene ningún nodo con 3 hijos, entonces su forma corresponde al de un árbol binario lleno. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con los árboles de búsqueda? Entonces, lo que hay que hacer es agregarle claves de búsqueda a los nodos. Entonces, un árbol 2,3 es un árbol 2,3 de búsqueda si T es un árbol 2,3 tal que T es vacío o T es de la forma una clave con 2 hijos tales que K es mayor que todas las claves de T sub I y K es menor que todas las claves de TD y TI y TD son árboles 2,3 de búsqueda.
O el caso C, tenemos un nodo que tiene dos claves, K1 y K2, tal que K1 es mayor que todas las claves de TI, menor que todas las claves de TM, y tenemos K2 que es mayor que todas las claves de TM y menor que todas las claves de TD. Y a su vez TI, TM y TD son árboles 2, 3 de búsqueda. Entonces, ¿cuáles son las reglas para ubicar entradas en los nodos de un árbol 2, 3 de búsqueda? Si n tiene dos hijos, entonces contiene una clave. Si vamos a cambiar entrada por clave. Bueno, entonces, si n tiene dos hijos, contiene una clave. Si n tiene tres hijos, contiene dos claves. Y si n es una hoja, puede contener una o dos claves. Entonces, después de tanto misterio, vamos a ver un ejemplo de árbol 2, 3. Entonces, vemos que todas las hojas están todas a la misma, al mismo nivel. Tenemos el nivel 0, el nivel 1 y el nivel 2. Están todas en el nivel 2. Hay algunos nodos que tienen una clave, como el 70, y dos hijos, y las claves de la izquierda son menores y las de la derecha son mayores. Otro nodo que tiene una clave es el 20, y tiene un hijo con una clave, y tiene otro con dos claves. Las hojas vemos que algunas tienen una clave y otras tienen dos. Y que cuando tienen dos claves, la clave de la izquierda es menor a la de la derecha. ¿Sí? Como 130 y 140, 100 y 110, 30 y 40. Y hay algunos nodos, como la raíz y este de acá, el 120 y 150, que tienen dos claves. Entonces los nodos que tienen dos claves tienen tres hijos. Y por ejemplo, si prestamos atención, el 120, las claves que están hacia la izquierda son menores, son 100 y 10 y 110. Las que están a la derecha son mayores que 120, son 130 y 140, pero son menores que 150. Y 150 a su vez es menor que 160. En el caso de la raíz, tiene dos claves y tiene tres hijos. Y, por ejemplo, el 50 es más grande que 20 y va a ser más grande que 10, 30 y 40. 50 es menor a 70, 60 y 80. 90 es más grande que 70, 60 y 80 y es menor a todos los datos que tengo en el hijo derecho. Entonces, a la hora de buscar una clave en este árbol, vamos a utilizar un criterio parecido al árbol binario de búsqueda, pero cuando tengamos dos claves, vamos a tener que elegir entre cuál de los tres hijos tenemos que buscar recursivamente. Cuando obtenemos una sola clave, la búsqueda se hace igual que en el binario de búsqueda. Miramos el dato del nodo y si el dato lo encontramos, terminamos, y si no, buscamos hacia la izquierda si el dato buscado es menor que la raíz, o buscamos hacia la derecha si es mayor. Y cuando estamos en un nodo con dos claves, si la clave que busco es alguna de esas dos, terminé, y si no, me fijo, si la clave que busco es menor a la menor de las claves, voy hacia la izquierda, si está entre las dos claves, voy al medio recursivamente, y si es mayor que la clave más grande, voy a la derecha recursivamente. Entonces acá está el pseudocódigo del algoritmo de búsqueda. Entonces recuperar una clave T, una clave en un subárbol T, consiste de si R es la raíz de T, si la clave está en R, entonces retornar true, si no, si R es una hoja, retornar falso porque no estaba, y si no, si tiene una entrada y la clave es menor, si acá sí tiene una clave. A ver, ahí quedó mejor. Entonces, recuperar una clave a partir de un nodo R, raíz, que R va variando, devuelve un booleano. Entonces, si la clave está en R, retorno true. Si no, si R es una hoja, retorno false. Esos son los dos casos bases. Ahora el caso recursivo. Si R tiene una clave K, entonces si la clave que busco es menor que K, entonces retorno buscar en el resultado de buscar clave en el hijo izquierdo de R es acá.
Entonces, si R tiene una clave K, entonces si la clave que busco es menor que K, entonces retorno el resultado de recuperar clave del hijo izquierdo de R. Y si no, retorno el resultado de recuperar clave del hijo derecho de R. Ahora bien, si R tenía dos claves, K1 y K2, entonces, si la clave que busco es menor que K1, llamo a retornar clave del hijo izquierdo de R. Si no, si clave es menor que K2, llamo a recuperar clave del hijo del medio de R, y si no, llamo a recuperar clave del hijo derecho de R. ¿Estamos? Acuérdense que este es el caso recursivo en el cual yo ya sé que la clave que busco no está en el nodo R, que es lo primero que chequeé acá arriba de todo. Entonces, si clave es menor que K1, estoy en este caso, por ejemplo, llamo con el hijo izquierdo. Si no, clave no es menor que K1, entonces tengo que ver que sea menor que K2, porque ya sé que a la fuerza tiene que ser mayor que K1 y no puede ser igual, si no habría salido por el caso de arriba de todo. Entonces por eso llamo con el del medio. Y si no, llamo con el último hijo porque no se cumplió ninguna de las otras dos condiciones. La clave no es ni menor a K1 ni a K2, sino que a la fuerza es mayor a K2. Ahora bien, bueno, este árbol es muy lindo, este que tenemos acá, pero ¿cómo hacemos para empezar a insertar claves en forma arbitraria y lograr que un árbol se comporte de esa forma? El algoritmo también es bastante interesante. Entonces, este es más o menos el resumen. Después ahora vamos a ver unas animaciones. Igual que en el árbol ABB, siempre se inserta en una hoja, siguiendo el camino de la búsqueda desde la raíz del árbol hasta la hoja, ya que a la hora de buscarlo vamos a tener que hacer lo mismo. Y esa hoja va a tener por lo menos una clave. Entonces, si terminamos de insertar y ahora la hoja tiene dos claves, terminamos. Si la hoja tuviera tres claves, se produce un rebalse o overflow en inglés, y lo que hay que hacer es partir el nodo en dos nodos. La clave del medio se sube al padre, quien queda a cargo de administrar ese hijo que se duplicó y ver dónde ubicar esa clave. Si el padre tenía una clave y dos hijos, no hay problema, porque ahora va a tener dos claves y tres hijos. Si el padre ya tenía dos claves y tres hijos, ese tenía va con acento, entonces estamos acá. Si el padre tenía una clave y dos hijos, no hay problema porque ahora tendrá dos claves y tres hijos. Ahora bien, si el padre ya tenía dos claves y tres hijos, ahora pasaría a tener tres claves y cuatro hijos, lo cual no puede ocurrir. Entonces el proceso anterior se repite. O sea, vamos a partir el nodo y vamos a subir la clave del medio al padre. Entonces el proceso se repite y el proceso termina cuando terminamos en un nodo intermedio con dos claves y tres hijos, o llegamos a crear una nueva raíz y el árbol crece un nivel. Como este proceso tiene orden h, ocurre que TDN va a ser del orden del logaritmo de n. Entonces vamos a ver ejemplos. Insertamos 10 en un árbol vacío. Nos queda así. Ahora insertamos 15. Como hay lugar en la única hoja, allí ponemos la nueva clave y terminamos. Ahora insertamos 12. Vamos a la única hoja y allí ponemos el 12. Pero hay rebalse porque tenemos tres claves y solo tenemos permitidas dos. Entonces vamos a tener este nodo, 10, 12, 15. Entonces lo voy a partir al medio. Me van a quedar dos nodos de una clave, 10 y 15. Y el 12 sube para arriba. Entonces queda así. Entonces queda este árbol. Entonces, ¿qué hicimos? Partimos el nodo en dos nodos, dividiendo las claves y le pasamos al padre los dos nodos juntos con la clave del medio. Como no hay padre, el árbol crece en un nivel al crear un nuevo nodo para acomodar la clave con los dos nodos como sus hijos. Cualquier clave que inserte siempre va a una hoja, siguiendo el criterio de búsqueda. Entonces, inserto 20 y 5. Como no hay rebalse porque había lugar en las hojas, terminamos. ¿Sí? Las hojas tienen una clave, entonces todavía tienen lugar para otra más. Entonces cuando inserto el 20, 20 es mayor a 12, termina insertado acá, que es lo que pasó ahí. Y cuando inserto el 5, 5 es menor que 12, va a parar al nodo 10, queda ahí. Entonces este árbol todavía está bien, es un 2, 3, pero está a punto de rebalsar. Entonces cuando inserto un 30, el cual termina en el hijo derecho de 12, termina acá. Entonces va a parar ahí.
Ahora, este árbol ya no es 2, 3. Entonces lo que tengo que hacer es partir este nodo en 2 y subir la clave del medio para arriba. Entonces lo parto en un nodo 15 y en un nodo 30 y la clave del medio, que es 20, sube al nodo de la raíz, que ahora tiene 2 claves y 3 hijos. O sea que no hay problema. Ya, no. Si ahora tuviera que insertar en el nodo de la izquierda, en la hoja de la izquierda habría un rebalse, pero en las otras dos no. Entonces, dependiendo de qué clave venga, va a haber rebalse o no. Entonces, inserto el 1 para forzar el rebalse, que es el caso interesante. Entonces, 1 es menor que 12, entonces termina insertado en esta hoja, que es lo que pasó acá. 1, 5, 10. Entonces hay rebalse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Partir este nodo en 2, 1 y 10, y subir el 5 al padre. Entonces ahora el rebalse se produce en el nodo raíz. Entonces parto el nodo raíz en 2, me quedo con el 5 y 2 hijos, el 20 y 2 hijos, y el 12 sube, que es lo que pasó acá. Entonces ahí el árbol crece 1 en altura. Entonces lo interesante de estos árboles 2, 3 es que crecen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como los binarios de búsqueda y los ABL. Bueno, entonces el resumen. Para insertar un valor X en un árbol 2, 3, primero hay que ubicar la hoja L por leaf en la cual X terminará. Si L contiene ahora 2 valores, terminamos. Si L contiene 3 valores, hay que partirla en 2 hojas, L1 y L2. L1 se queda con el valor más pequeño y L2 con el más grande, y el del medio se manda al padre P de L. Los nodos L1 y L2 se convierten en los hijos de P. Si P tiene solo 3 hijos y 2 valores, terminamos. En cambio, si P tiene 4 hijos y 3 valores, hay que partir a P igual que como hicimos con una hoja, solo que hay que ocuparse de sus 4 hijos. Partimos a P en P1 y P2 y a P1 le damos la clave más pequeña y los 2 hijos de la izquierda, y a P2 le damos la clave más grande y los 2 hijos de la derecha. Luego de esto, la entrada que sobra, la clave que sobra, o el valor que sobra. Bueno, entonces para unificar la notación cambié todos valores por claves y queda. Entonces, para insertar un valor X en un árbol 2, 3, primero hay que ubicar la hoja L en la cual X terminará. Si L contiene 2 claves, terminamos. Si L contiene 3 claves, hay que partirla en 2 hojas, L1 y L2. L1 se queda con la clave más pequeña, L2 con la más grande, y la del medio se manda al padre de P, y los nodos L1 y L2 se convierten en los hijos de P. Si ahora P tiene 3 hijos y 2 claves, terminamos. En cambio, si P tiene 4 hijos y 3 claves, hay que partir a P como lo hicimos con una hoja, solo que hay que ocuparse de sus 4 hijos. Partimos a P en P1 y P2, a P1 le damos la clave más pequeña y los 2 hijos de la izquierda, y a P2 le damos la clave más grande y los 2 hijos de la derecha. Luego de esto, la clave que sobra se manda al padre de P en forma recursiva. El proceso termina cuando la clave sobrante termina en un nodo con 2 claves y el árbol crece 1 en altura al crear una nueva raíz. Bueno, entonces, con esto terminamos con el 2-3. En la teoría, cuando hagamos la discusión, después vamos a ver que hay páginas que permiten visualizar los 2-3 y los ABL. Podemos jugar un rato con esas páginas para terminar de entender bien cómo funciona. Vamos a ver el último tema de hoy, que son los archivos indizados o indexados, y que corresponde al tema de ordenamiento externo en el programa de la materia. Entonces, ¿cuál es la idea del archivo indexado? Los archivos indexados permiten mantener un orden virtual determinado por el ordenamiento de una clave. En el ejemplo nuestro hay 2 índices, uno con el nombre de la persona y otro con el DNI. Entonces, ustedes en RPA vieron archivos secuenciales en los cuales estos son archivos de registros, ¿sí? Los datos se graban secuencialmente en el archivo, al final del archivo. Acá tenemos registros, cada dato es un registro, que en este caso contiene 2 campos, un campo nombre y un campo DNI, ¿sí? El primer registro es Sergio y tiene DNI 34, es el registro 0. El registro 1 se llama Martín y tiene DNI 55. El 2 tiene nombre Matías y DNI 44, el 3 nombre Juan y DNI 12, el 4 nombre Tito y DNI 3, el 5 nombre María y DNI 33 y el 6 nombre Pablo y DNI 8.
Entonces, ¿qué vimos en RPA? Vimos que los archivos secuenciales solamente se podían recorrer de principio a fin y a la hora de insertar o eliminar un dato había que hacer una copia y escribir todos los datos nuevamente en un nuevo archivo. Lo cual, sumado al problema de que el acceso a memoria externa es del orden de los milisegundos, no de los nanosegundos, como es el caso de la RAM, cualquier operación de modificación de la estructura de datos, salvo la modificación de un registro que se puede hacer sin copiar todo el archivo, cosa que no vimos en RPA, pero que se puede hacer. Después, si quieren, se puede discutir en la discusión de la teoría, es de la materia anterior eso, no hay problema con discutirlo. Bueno, me estoy yendo de tema. Las operaciones tienen tiempo lineal, las operaciones de modificación. Entonces, muchas veces lo que nos interesa, y sobre todo la búsqueda tiene orden lineal, porque para encontrar un registro determinado hay que abrir el archivo y recorrerlo completo. ¿Estamos? Yo lo que les recomiendo es, para terminar de entender esto, le pegan una repasada a las operaciones de archivos de RPA, reset, write, rewrite, read, write, end of file, etc., para terminar de entender esto. Entonces, en la práctica esto es muy caro, entonces lo que se quiere hacer es, por ejemplo, listar el archivo de datos ordenados por nombre de menor a mayor, o ordenado por DNI de menor a mayor, o ubicar, dado un nombre o un DNI, cuál es el registro que contiene ese nombre o ese DNI sin necesidad de recorrer todo el archivo. Entonces, eso se logra con dos cosas. Primero, un mecanismo de acceso a los datos aleatorio, o sea, se utilizan lo que llaman Random Access File, que son archivos en los cuales yo puedo acceder cada registro por separado y por posición. Vamos a anotar eso. Entonces, el archivo de datos es de tipo Random Access File. Después pueden mirar el Javadoc de esta clase en Java, que permite acceder a los registros por posición. Entonces yo puedo acceder al registro 0, al 1, al 2, en orden 1. Vamos, directamente, sin necesidad de recorrer todo el archivo. Random Access File quiere decir archivo de acceso aleatorio. Entonces, lo que voy a tener es, por cada tabla de datos, voy a tener por lo menos dos archivos. Un archivo de datos, que va a ser este, y un archivo de índice, que va a ser un mapeo de clave de búsqueda en número de registro. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos índices, uno para DNI y otro para índice nombre. Entonces, fíjense, para el DNI 34 me devuelve el registro 0. Para el DNI 55 me devuelve el número de registro 1. Para el DNI 44 me devuelve el número de registro 2 y así sucesivamente. El índice de nombre para, por ejemplo, la clave Martín me devuelve el registro 1 o el número de registro 1. Para la clave Matías me devuelve el número de registro 2, para la clave Juan el 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo funciona la búsqueda en este archivo de datos? Utilizo el índice, busco en el mapeo índice con la operación get la clave que busco, por ejemplo la 3, me devuelve el número 4, entonces en el archivo de datos, como es de acceso directo, lo puedo abrir y directamente puedo acceder al registro número 4 en orden 1. Bueno, ¿cómo hacer para que esto funcione? ¿Cómo hago para implementar el índice? Vamos, porque los datos es un archivo random access file. Ahora, para el índice tengo muchas alternativas. Podría tener un arreglo ordenado. Si tengo un arreglo ordenado, para implementar el mapeo puedo tener búsqueda en orden logarítmico, pero las actualizaciones implican reordenar el arreglo en orden n-log-n con un heap sort o un merge sort, o hacer una inserción ordenada en orden n haciendo corrimientos. El árbol binario de búsqueda andaría lindo, pero puede degenerar en orden lineal para buscar y actualizar, pero esperamos orden logarítmico. Podríamos usar los árboles ABL y los 2-3 para buscar y actualizar en orden logarítmico. Ahora, lo que en la práctica se usa son los árboles B y B+, porque ¿cuál es el problema? Estas estructuras de datos de índices, en general, como sirven para implementar el manejo de grandes volúmenes de datos, conviene almacenarlas en el disco, en estructuras auxiliares externas. ¿Sí? Recuerden que tenemos una computadora que tiene 8 GB de RAM y 1 TB de disco. ¿Estamos? 1 TB son 1024 GB.
Entonces el disco es mucho más barato y permite almacenar mucho más memoria. La contrapartida que es mucho más datos, ¿sí? Pero la contrapartida es que es mucho más lento que la memoria RAM. ¿Sí? El tiempo de acceso de la RAM está en el orden del nanosegundo, mientras que el disco está en el orden del milisegundo. Entonces, ¿qué dice árbol B más? Para grandes volúmenes de datos, las opciones anteriores no son viables, ya que no entran en RAM, y el acceso al disco es del orden de los milisegundos, contra el acceso a la RAM, que es del orden de los nanosegundos. Entonces, el árbol B generaliza la idea del 2-3, con un gran número M de claves en cada nodo, y después el árbol B más mejora. Vamos a ver cómo mejora el árbol B. Entonces, ¿cuál es la idea del árbol B? Un árbol B o B-tree es un árbol balanceado o autobalanceante, dependiendo del libro, que mantiene los datos ordenados y permite realizar búsquedas, inserciones y eliminaciones en tiempo logarítmico. Se puede ver también como una generalización del árbol 2-3, porque sus nodos pueden tener más de 3 hijos. A diferencia de los árboles 2-3, el árbol B está optimizado para sistemas que leen y escriben grandes bloques de datos. Los árboles B son un buen ejemplo de una estructura de datos para memoria externa en disco y se usan comúnmente en bases de datos y sistemas de archivos. Entonces, la definición formal de árbol B o M-ario de búsqueda. Los árboles B se optimizan para manejar grandes volúmenes de datos. Los árboles B se almacenan en el disco y el tamaño del nodo coincide con un múltiplo entero del tamaño del sector del disco. Esto lo van a profundizar en organización de computadoras. Se utilizan para implementar índices en bases de datos, que es una base de datos, lo van a ver en materias posteriores. Esto es la implementación de una base de datos. El grado de ramificación D del árbol es un entero, indicando que un nodo tiene entre D y 2 de claves y entre D más 1 y 2D más 1 hijos, excepto la raíz que puede tener menos de claves y tiene por lo menos una clave y 2 hijos. Cuando D es 1, tenemos un árbol 2-3. Entonces vamos a ver que el árbol B es una generalización del 2-3. Entonces, dependiendo de la formalización, al número 2D más 1 se lo llama M, en cuyo caso tenemos M menos 1 claves y M hijos a lo sumo por nodo. ¿Sí? En un árbol 2-3, M vale 3, que es la forma más fácil de verlo. Entonces, en un árbol 2-3, M vale 3, tenés a lo sumo 3 hijos y 2 claves. O menos, o sea, una clave y 2 hijos. En el árbol B vamos a ver que tenemos toda la variedad, desde una clave y 2 hijos hasta M claves, M menos 1 claves y M hijos. Entonces acá tenemos una foto sacada de la Wikipedia hace unos años de un ejemplo de árbol B. En este caso tenemos 2 claves en la raíz y 3 hijos, y acá tenemos todos los hijos con claves menores a 23, en este hijo tenemos todas claves menores a 23, en el medio tenemos las claves que están entre 23 y 71, y en el tercer hijo todas las claves mayores a 71. Ahora bien, este árbol puede tener hasta 4 claves y hasta 5 hijos. En este caso tenemos, en el nodo de la raíz tenemos 2 claves y 3 hijos, y las hojas no tienen hijos, pero esta hoja tiene 3 claves, esta tiene 4, está llena, y esta tiene 2 y todavía tiene lugar para 2 más. Entonces, el tiempo de búsqueda, inserción y eliminación, ahora vamos a ver cómo se va llenando el árbol. El tiempo de búsqueda, inserción y eliminación es en tiempo logarítmico, puesto que es del orden de la altura del árbol. Si D es 1000, cada nodo tiene, esto es si M es 1000, pues si no se va a mezclar con la notación anterior. Vamos a cambiarlo. No, estaba bien. Si D es 1000, cada nodo tiene por lo menos D claves y D más 1 hijos. Entonces, la altura del árbol es del orden del logaritmo base D de n, con n la cantidad de claves del árbol. Entonces, por ejemplo, si D es 1000 y n es 1.000.000, el logaritmo base de 1.000.000 es 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para encontrar una clave entre 1.000.000 necesitamos solamente 3 pasos. Generalmente hay espacio desperdiciado en los nodos, es decir, hay fragmentación interna, que es lo que pasa acá. O sea, hay desperdicio de espacio. Pero contrastamos el desperdicio de espacio contra la mejora terrible en eficiencia. Quedó sin maximizar. Bueno, ahí está.
¿Sí? La D de esta diapositiva correspondería a la D esta mencionada acá, ¿sí? El nodo, cualquier nodo que no es la raíz, tiene en el menor escenario tiene D claves y D más un hijos, y en el peor escenario tiene 2D claves y 2D más un hijos. Entonces, todas las claves, si tengo 1.000.000 de claves, lo que puede ocurrir es que en el peor escenario todos los nodos están desperdiciados por la mitad, entonces la altura del árbol es del logaritmo base D de la cantidad de claves que almacené. Entonces, cuanto más grande es el nodo, tengo más posibilidad de desperdicio. En peor escenario tengo medio nodo desperdiciado. Pero cuanto más grande es D, la base del logaritmo es más grande y es más poderoso aplicar el logaritmo. O sea, achica más el resultado del logaritmo, que es la altura del árbol. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de inserción? Comenzamos con un nodo vacío, el cual funciona como un arreglo ordenado. Volvemos, fíjense que cada nodo es un arreglo ordenado. ¿Sí? Así que volvemos al primer día. Es muy fácil de implementar esto. Levanto el sector del disco y es un arreglo ordenado. Inserto y lo vuelvo a grabar de nuevo. Entonces comenzamos con un nodo vacío, el cual funciona como un arreglo ordenado. Las claves se insertan en forma lineal y ordenada en el nodo hasta tener a lo sumo 2D igual a m-1 claves. Luego, al insertar la siguiente clave, el nodo rebalsa. El nodo se parte en dos, cada uno con D claves, o sea, me quedo con la mitad de las claves en cada uno. La clave del medio va al nodo de arriba, incrementando la altura del árbol cuando tal nodo de arriba no existiera. Y los nodos que quedan, se quedan cada uno con la mitad de las claves menores a D y mayores a D respectivamente. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos que D es igual a 3. Entonces tenemos entre 3 y 6 claves por nodo, excepto la raíz que puede tener menos claves. Es decir, que M es 7. No, M es 6. Pausa, 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 pausa. No dije nada, M es 7. El árbol es de orden 7, o sea, cada nodo puede tener a lo sumo 7 hijos. Tengo 6 claves como mucho. Entonces, el número de hijos de un nodo es 1 más que su cantidad de claves. Entonces, insertemos las claves 1, 40, 5, 3, 45, 8 y 9. Entonces, inserto el 1. Inserto la clave 40. Acuérdense que el nodo es un arreglo ordenado con los hijos respectivos, que no los dibujamos por ahora. Después inserto el 5. Hago un corrimiento. Inserto el 5. Acuérdense que como el nodo tiene tamaño m y m es una constante, técnicamente la inserción en el nodo se hace en orden 1, porque el tamaño del arreglo es constante. ¿Estamos? A pesar de que haya que hacer un corrimiento. Bueno, inserto el 3 haciendo un corrimiento, me queda 1, 3, 5, 40. Inserto el 45, acá al final. Inserto el 8 y la próxima inserción va a producir rebalse. Entonces acá el nodo está lleno. Hasta ahora arranco con un solo nodo como en el 2.3, pero en este caso tengo 6 claves. Entonces las inserté de a 1 y llené el nodo. La próxima inserción, es decir, la del 9, producirá un rebalse porque el nodo ya está lleno. Entonces, este era el estado que tenía antes de insertar el 9. Cuando inserto el 9, se caería el 45. Entonces, la clave del medio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que partir, la clave del medio es el 8. Entonces tengo que partir el nodo este L en L1 y L2. Entonces me queda L1 y L2. Me quedo con la mitad de las claves en L1, 1, 3, 5. La clave del medio, que es el 8, va para arriba, creando un nuevo nodo. Y la otra mitad quedan en L2. Acá 9, 40, 45. Y el árbol creció 1 en altura. Ahora, las próximas inserciones siempre van a parar a una hoja, igual que con cualquier árbol de búsqueda. Entonces, si la clave es menor a 8, se inserta a la izquierda. Si la clave de inserción es mayor a 8, se inserta hacia la derecha hasta que uno de los dos arreglos se llene. Cuando el arreglo se llena, la clave del medio sube al nodo de arriba y el nodo se separa en dos. Entonces, las inserciones se hacen siempre en las hojas, siguiendo el orden de las claves. Para insertar una clave habrá que ver si es menor o mayor a la clave de la raíz. Y vamos a ver que insertar 10, 4, 30, 7, 6 y 90 produce este árbol que está a punto de rebalsar. Entonces 10 fue a parar acá,
4 fue a parar ahí, 30 fue a parar acá, 7 fue a parar ahí, 6 fue a parar ahí y 90 fue a parar acá. Ahora, insertar un 2 va a producir un rebalse en la hoja de la izquierda, porque 2 es menor a 8. Entonces, pregunto, 2 es menor que 8, vengo a la izquierda, cuando lo quiero insertar acá hay rebalse. Entonces, al insertar el 2, rebalsó este nodo. Entonces, tengo que buscar la clave del medio, que es el 4, subirla para arriba, partir este nodo en 2 y quedarme con la mitad de las claves en cada uno. ¿Ven lo que hice acá? Lo partí en 2, me quedé con el 4, lo subí arriba en forma ordenada, me quedé con 1, 2, 3 y 5, 6, 7 en el otro nodo. Ahora, insertar un 100 produce un rebalse en este de acá. ¿Sí? Lo que tengo que hacer, ¿cómo hago para insertar un 100? Camino por este arreglo hasta encontrar el agujerito del medio o el 100, o se me terminó. Como se me terminó, tengo que insertar el 100 acá, llamo recursivamente ahí. Entonces produce un rebalse. Fíjense que todo esto es espacio desperdiciado, es fragmentación interna. Entonces cuando rebalsa este, es la siguiente diapositiva. Este nodo, esto era la que estaba antes de insertar el 100. Cuando inserto el 100, el nodo del medio, que es el 40, sube y el nodo se parte en dos, quedándome con la mitad de las claves más chicas acá y la mitad de las claves más grandes del otro lado. ¿Estamos? Y esto va a seguir así hasta que se llene alguno de estos nodos, en cuyo caso rebalse sube una clave, en algún momento se llena el nodo del árbol de arriba, el nodo de la raíz se parte en dos, se sube una clave para arriba y la mitad van a parar a las otras. Y ya está. Bueno, ¿cómo hacemos para buscar una clave? Tenemos que empezar a buscar la clave a partir del nodo P, que es la raíz. Si K está en P, termino con éxito. Hago búsqueda binaria, porque es un arreglo ordenado. Si K es una hoja y K no está en P, fallamos. Esos son los dos casos bases. Después el caso recursivo. Si K no está en P, buscamos K en el hijo entre las dos claves, K sub I más 1, de P, tales que K está entre K sub I más 1. Este paréntesis de acá se chispoteó. Bueno, entonces eso que ahí borramos el paréntesis. Entonces, por ejemplo, para buscar el 6 hay que buscar en el hijo que está entre 4 y 8. Entonces, por ejemplo, quiero buscar el 6. Como no es ni 23 ni 71, lo busco para acá. Y ahí busco el 6. Como el 6 no está y esto es una hoja, fallé. Ahora, si buscara, por ejemplo, el 44, vengo acá y como 44 está entre 23 y 71, llamo con este nodo de acá y busco con búsqueda binaria el 44 acá, en este arreglo, y lo encuentro ahí. Si busco el 23, hago búsqueda binaria en la raíz, encuentro el 23 y terminé. Si buscar el 100, ¿qué tengo que hacer? Hago búsqueda acá, no encontré el 100, entonces yo sé que el 100 tiene que estar en este de acá, debería estar acá, hago búsqueda binaria del 100 acá, es una hoja, el 100 no está, fallé. Y si buscara el 92, lo mismo, 92 es más grande que 71, vengo por acá y busco el 92 acá. Puedo hacer búsqueda binaria o lineal. En teoría es más eficiente la binaria. Técnicamente las dos serían orden 1 porque el tamaño del nodo es constante. Bueno, ¿qué es lo que ocurre si yo quiero listar las claves de este árbol en forma ordenada de menor a mayor? Tengo que hacer un inorden. El problema que es cuando tengo un árbol de 1.000.000 de claves, hacer un inorden en memoria es una cosa muy costosa, porque necesita mucha memoria. Entonces hay variantes del árbol B que se llama B+, donde las claves de búsqueda se encuentran solamente en las hojas, las cuales están todas enlazadas como si fueran una lista. Entonces, recorrer las claves de menor a mayor del índice es solamente hacer un bucle. Y ahora el problema que tenemos es que ¿qué ponemos en los nodos intermedios? Bueno, los nodos intermedios sirven para guiar la búsqueda. Entonces, por ejemplo, este 3 indica que es la clave más grande de este hijo. Este 5 de acá indica que es la clave más grande de este hijo. Y recursivamente hacia arriba. Entonces, el árbol B+, almacena entradas clave-valor, solo en las hojas.
Los nodos internos almacenan solo claves que sirven para guiar la búsqueda. ¿Sí? Estos punteros a D sub I son referencias al archivo de datos, al que habíamos visto al principio, que era la motivación de todo esto. ¿Sí? Pues estamos implementando este mapeo. Tenés una clave que te lleva a un archivo del registro de datos. Entonces, los nodos internos almacenan solo claves que sirven para guiar la búsqueda en orden H. Recorrer las hojas de izquierda a derecha iterativamente permite listar las claves en forma ascendente en orden N. Y ejemplo, 3 en la raíz indica la mayor clave del primer hijo del siguiente nivel, 5 en la raíz indica la mayor clave del segundo hijo del siguiente nivel, y así sucesivamente. D sub 1, D sub 2, D sub 3, D sub 5 hasta D sub 7 corresponden a los valores de las entradas para las claves 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y serían punteros al archivo de datos. Bueno, árboles ABL se puede leer del capítulo 10, secciones 2 y 4 del libro. Árboles 2.3 lo saqué de un libro viejo, que creo que a esta altura ya es inconseguible. Árboles B se puede leer del capítulo 14 del libro y la justificación de la performance de la ABL la saqué de... Está en el libro de Wise también, pero yo me basé en estos dos artículos que pueden ubicar en internet. Son complicados de leer. El primero es un poco más sencillo, el segundo es la demostración completa de por qué esto ocurre, es bastante larga de entender, pero bueno, al alumno interesado en la matemática le puede servir. Y acá está la página de Wikipedia donde pueden leer sobre el número áureo, que es un número irracional con una historia bastante interesante. Estamos del estilo de pi y raíz de 2. Bueno, hasta acá hemos llegado.